Taller de Capellanía La Ansiedad por el pastor Jorge L. Ortiz. La ansiedad. El propósito de este taller es proveer al capellán herramientas para ser utilizadas en su diario vivir a manera de educación continua. No es nuestro propósito hacer un estudio profundo y clínico de ningún tema en particular. ¿Qué es la ansiedad? Medline Plus nos responde esta pregunta en su sitio web. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Los factores que pueden producir la ansiedad son el entorno, la manera como se percibe el entorno, la percepción de los recursos personales para enfrentar la situación. Es importante destacar que el estímulo estresante puede provenir del propio individuo, como el caso de una enfermedad grave o crónica, dolor crónico, etc. Por otro lado, un niño puede sentir los efectos del estrés debido a mucha exigencia escolar, fracaso en los exámenes, sobrecarga de horario, bullying, etc. Otras características de la ansiedad o estrés en las personas son sentidos de urgencia. La persona que se siente impulsada a hacer más y más en menos tiempo. Impulso agresivo para hacer bien las cosas y muchas veces a expensas de los demás. Alto nivel de competitividad y hostilidad. La persona a menudo es o se torna agresiva hacia los otros. El burnout. Cuando la persona es expuesta a una situación particularmente estresante por un largo periodo de tiempo o una serie de situaciones estresantes con poca o ninguna posibilidad de recuperarse, esa persona puede desarrollar lo que se llama burnout. Burnout es una palabra que indica un desgaste físico intenso, una quemazón emocional y física. La persistencia de la situación estresante y la imposibilidad de recuperarse del organismo lo llevan a esta condición severa. El capellán debe cuidarse de no caer en una situación de burnout. La palabra nos exhorta diciendo: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Los síntomas de burnout son agotamiento emocional. Dentro del agotamiento emocional son sentimientos de agotamiento, sentimientos de imposibilidad de reaccionar ante los objetos, situaciones y personas, sensación de imposibilidad de enfrentar la situación. Despersonalización. Dentro de la despersonalización está la insensibilidad emocional, insensibilidad hacia los sentimientos y necesidades de los otros. Y reducido sentimiento de logro, y dentro de reducido sentimiento de logro, sentimientos de desvalorización, sentimientos de incapacidad de logro y por último tendencias al cinismo. Todos estos síntomas pueden ser muchas veces confundibles con las características de una depresión, a la que probablemente se llegará si el estresor persiste y el individuo se ve imposibilitado de recuperarse. De esta manera se puede llegar a caer en un círculo vicioso de estrés, depresión, estrés. El individuo sometido al estrés desarrolla un burnout que al no tratarse adecuadamente lo lleva a una depresión. Estando deprimido cuenta con menos recursos para enfrentar la situación, por lo que su estrés y burnout se agravan, alimentando así la depresión.
Si esto continúa, la persona puede desarrollar el síndrome de fatiga crónica, puede desarrollar el síndrome de irritabilidad latente. Esto hace más difícil ayudar a la persona. Si el capellán nota estas características, debe dar parte a su supervisor y referir el caso. La ansiedad, el estrés y el burnout. Algunas de las consecuencias médicas, sociales y laborales del estrés y el burnout son deterioro de la salud física y mental, insatisfacción personal y laboral, reducida productividad en el trabajo y deterioración de relaciones laborales, ausentismo como consecuencia del agotamiento y deterioro de su salud, deterioro de las relaciones familiares y personales por los cambios en su conducta, en su carácter y en sus actividades. Estas son características importantes que el capellán debe reconocer a tiempo en los individuos que está ministrando y en sí mismo. Algunas de las características de personalidad que se ha visto que pueden llevar más fácilmente a la persona sometida a un exceso de estrés a desarrollar un burnout son sensibilidad desmedida hacia los sentimientos y necesidades de los otros, dedicación extrema al trabajo, idealismo, personalidad ansiosa, elevada autoexigencia. ¿Cómo combatir la ansiedad y el estrés? Ser conscientes de cuáles son los estresores específicos, cuáles son las reacciones físicas y emocionales que le causan ansiedad. Es necesario aceptar la condición de ansiedad y estrés, no negarlo. Darse cuenta de qué cosas le causan ansiedad. Saber cómo reacciona su cuerpo al estrés. Reconocer qué se puede cambiar. ¿Qué puedo hacer o qué puede ser eliminado o evitado? ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden reducir la intensidad del evento de estrés? ¿Qué podemos hacer para reducir la exposición al estrés? Siempre es importante recordar que solo podemos aprender a cambiarnos a nosotros mismos, no a los demás. Podemos reducir la respuesta emocional a los factores estresantes. Debemos recordar que la reacción a los factores estresantes es disparada por la percepción de peligro tanto físico como emocional. Las preguntas guías son: ¿está la persona percibiendo sus estresores de manera exagerada? ¿Está tratando de complacer a alguien? ¿Está reaccionando exageradamente y viendo las cosas como absolutamente críticas y urgentes? Debemos ayudar a la persona a trabajar para adoptar un punto de vista más moderado. Como capellanes, debemos enseñar cómo moderar las reacciones físicas al estrés. Las técnicas de relajación por desviación de la atención son un método efectivo para combatir el estrés, tales como desarrollar actividades al aire libre que agraden a la persona, como ir de pesca, practicar algún deporte o salir de paseo. Los ejercicios de estiramiento y relajación ayudan a reducir la tensión muscular, aprender a respirar lenta y profundamente para permitir volver a la normalidad el ritmo cardíaco y respiratorio, hacer ejercicios aeróbicos no competitivos. Debemos construir reservas de fuerzas físicas practicando ejercicios tales como nadar, caminar, andar en bicicleta, etc. Regularmente, como comer balanceadamente, alternar el trabajo con el placer, dormir el tiempo suficiente. Por último, debemos construir y mantener buenas reservas emocionales, desarrollar relaciones personales mutuamente gratificantes,
Desechar o evitar amistades que nos causan más estrés y hasta nos traen dolor de cabeza, y este tipo de amistades se conoce mejor como amistades tóxicas. Buscar apoyo emocional, plantearse metas realistas y alcanzables, estar preparados para algunas frustraciones, permitirse no ser perfecto. Muy importante es obtener y mantener citas con un profesional de la salud. El estrés en la mujer. Somos conscientes de que existe el estrés y de que se trata de algo serio. No obstante, aún hay muchos que aprender. Hasta ahora hemos hablado del estrés en términos generales, pero no podemos pasar por alto que las mujeres pasan por experiencias estresantes en sus vidas que causan problemas de estrés. Además, ellas también experimentan las tensiones laborales, los desengaños amorosos. Ellas se preocupan por los hijos, el porvenir, y les desconcierta el presente. Debido al estrés, ellas pueden experimentar depresión, insomnio, irritación, temores, ansiedad, trastornos. Debido a esto, las mujeres pierden a veces el interés por la comida, por las relaciones sexuales o por los amigos, exactamente igual que los hombres. Pero, además, las mujeres experimentan otras formas de estrés que los hombres no. El estrés derivado de su fisiología, el desarrollo de los senos, menstruación, embarazo y menopausia. El estrés derivado de los cambios de la vida, el matrimonio, la maternidad, el divorcio, la presión acerca de la juventud y la belleza, la viudez, el estrés psíquico, el ama de casa a la que se le presiona para que salga de la casa y se realice, la mujer que trabaja y la eterna experta en inseguridades. Estreses ocultos, el machismo, el sexismo sutil y el acoso sexual, el estrés de las crisis vitales, la atención a los padres enfermos, el cuidado de algún hijo incapacitado. Algunos síntomas de estrés en las mujeres son dolores de cabeza, acidez, náuseas, mareos, dolores de pecho, dolor de espalda y en el cuello, incontinencia urinaria, disminución de la memoria, fatiga crónica, estreñimiento, diarrea. Estos estreses mencionados afectan tanto al hombre como a la mujer. Las mujeres no padecen solo estos trastornos, sino también de otros menos conocidos que se derivan de su peculiar fisiología. Lo más importante de todo es que la mayoría de estos son prolongados y están fuera de su control. Este es el tipo de estrés más peligroso que se puede sufrir. Entre los síntomas relacionados con el estrés que son específicos de la mujer están los siguientes: la amenorrea, que es la desaparición de la menstruación; la melancolía menopáusica; el vaginismo, que es coito doloroso; la frigidez, que es inhibición de la excitación sexual; la tensión premenstrual y o dolor de cabeza; depresión postparto; anorgasmia, que es retraso, poca frecuencia o la ausencia de orgasmo; infertilidad. Otros trastornos que no son específicos de la mujer, pero que les afectan con mayor frecuencia que a los hombres son anorexia, que es el trastorno de la alimentación caracterizado por un temor intenso de aumentar de peso, un rechazo a mantener un peso normal y una imagen del cuerpo distorsionada. Bulimia, que es el trastorno de la alimentación de origen neurótico, que se caracteriza por periodos en que se come compulsivamente, seguido de un sentimiento de culpabilidad y malestar, en la cual la persona tiende a provocarse el vómito. Neurosis de ansiedad, que es el trastorno nervioso que se caracteriza por ansiedad crónica
no realista, a menudo acentuada por episodios agudos de ansiedad o ataques de pánico. Y por último, psicosis depresiva. Es un trastorno mental en el cual una persona experimenta depresión junto con pérdida del contacto con la realidad. Fin del tema la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.